Buenos días, les habla Silvio Josa, integrante del grupo número 1 de la materia Dibujo Técnico y Planos. Mi grupo el día de hoy les hablará sobre los planos arquitectónicos. A continuación, una frase célebre entre arquitectos a lo largo de la historia que dice así: la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Leonardo da Vinci. Bueno, una breve introducción acerca de los planos arquitectónicos. Hay que retomar y tener en cuenta un poco de la historia que hay atrás de ellos. Antes de iniciar un proyecto de construcción, se debe soñar con la idea en concreto para poderla plasmar en un dibujo, el cual nos dará la posibilidad de planificar todo mediante planos. Todo se inició a partir de un dibujo. Más a detalle en la época del Renacimiento, gracias al padre de la historia de los planos, el arquitecto e ingeniero Filippo Brunelleschi. Los arquitectos de dicha época fueron los pioneros del dibujo arquitectónico que conocemos en la actualidad, plasmado de forma precisa y limpia de los detalles que se pueden observar en una estructura, con una serie de instrumentos que facilitaban el dibujo varios años atrás, tales como reglas, escuadras, compases, etc. También debemos tener en cuenta la relación que existe entre la tecnología y los planos arquitectónicos, haciendo un énfasis muy importante en el avance de la tecnología, las cuales hoy en día tienen un enlace muy importante. Sin embargo, hace unos años atrás no lo era así. En los primeros años del siglo XX se llegaba a considerar los diseños arquitectónicos como una verdadera obra de arte, dado que ya se tenía pinceles y acuarelas para darle un acabado mejor, lo cual inició en este punto la relación con la tecnología como la conocemos hoy en día. Un hecho muy importante se dio en 1901, año en el cual Charles Little inventó una máquina capaz de reproducir líneas perpendiculares y paralelas, la cual observaremos a continuación. Bueno, aquí podemos observar ciertos materiales utilizados para el dibujo técnico, que se lo hacía a mano. En la parte inferior izquierda podemos ver que tenemos compases, escuadras, reglas, borradores, pinceles, entre otros. Y en la parte superior derecha podemos ver la máquina inventada por Charles Little, que se llama tecnígrafo, que podemos observar que lo podemos mover por todo el plano y ubicarnos en un punto en específico, y podemos trazar líneas paralelas y perpendiculares. Pero ya hoy en día existen varios programas que nos ayudan y nos facilitan en el dibujo, ya no tenemos que hacerlo a mano. Y por ejemplo, el mayor utilizado por estudiantes de SPOL es AutoCAD. ¿Qué es un plano arquitectónico? Un plano arquitectónico es un documento gráfico en donde se diseña un proyecto que será construido en el futuro. Es una representación visual de las medidas, elementos y detalles que se llevará a la realidad. Permite realizar una correcta distribución de los espacios, por lo que debe ser lo más detallado y específico posible. Además, es un medio de comunicación entre los profesionales que se encuentran en la ejecución de la obra. Existen tres etapas que se deben realizar para poder crear un plano arquitectónico. Primero, debemos comenzar realizando un boceto, luego un anteproyecto en donde se presenta una propuesta de la obra con sus medidas a los propietarios. Después de ser aprobado el anteproyecto, este tomará el nombre de proyecto ejecutivo, en donde se añadirán datos e información oficial que permitirán obtener una licencia de construcción. Y luego se da paso a la construcción del proyecto. Componentes de un plano arquitectónico. En un plano arquitectónico tenemos y podemos visualizar las plantas,
el alzado, cortes o secciones. Emplazamiento es la representación gráfica de vista superior aérea que está destinada a la ilustración de la situación, orientación y a describir un poco el entorno de la edificación. La implantación es la representación que permite ilustrar la planta baja y su relación que tiene con los accesos u otros alrededores cercanos. Simbología. Estos son algunos de los símbolos que vamos a poder visualizar a la hora de leer un plano arquitectónico. Durante la entrevista que realicé, pude notar que en los planos de la arquitecta ella utilizaba una simbología contra incendios. Esto también es muy común a la hora de realizar planos que serán de uso comercial. Por último tenemos un cuadro de datos o más bien una solapa que se encontrará en el lado derecho o en la parte inferior del plano. Este cuadro de datos debe contener un croquis de la localización que es más o menos un mapeo de dónde se encontrará la obra. Dentro de lo que es el proyecto se debe poner el nombre del proyecto. Notas de especificaciones si es que el proyecto o el plano tuvo modificaciones. Un cuadro de superficies en donde estará detallada la superficie construida, la superficie cubierta del terreno, superficie del terreno y superficie libre. El propietario, dueño del proyecto, el proyecto y el que proyectó y dibujó, y el director responsable de obra, con su correspondiente número de registro. Además, debe tener la ubicación, el contenido, el tipo de proyecto, las acotaciones, el tipo de escala, la fecha y el número de plano. También sin olvidarnos de la clave catastral. Hola, ¿cómo se encuentran? Me llamo Patrick y les hablaré sobre los elementos del plano arquitectónico. Estas son partes esenciales a la hora de crear uno. Primero tenemos a los ejes y su función es ubicar los muros que tendrá nuestro proyecto. Se dividen en horizontales y verticales y se los representan con letras mayúsculas y números respectivamente. Son muy útiles a la hora de trazar y construir nuestro proyecto. Después tenemos a las cotas, que son los indicadores de las medidas que tiene un elemento en el plano. Se suele representar con diversos dibujos como flechas, puntos, líneas, etc. También cabe recalcar que es muy importante que su tamaño y escala sea acorde a la del plano en general y que no se vea muy pequeño ni muy grande. Después también tenemos el norte, que es el símbolo empleado en los planos y consiste en una flecha que apunta hacia el norte. Sirve para ubicarlo y también a las coordenadas exactas del terreno a construir. Nos es muy útil para indicar la orientación de nuestra construcción o edificación. Aquí tenemos a los pisos, los cuales son importantes, ya que ellos ayudan a identificar dónde se ubicarán las zonas críticas de un proyecto arquitectónico, ya que al construirla se deberá tomar en cuenta la ubicación de las instalaciones sanitarias e hidráulicas. También tenemos a los accesos, como los muros, las ventanas y los puertas y los muebles. Los accesos de la casa acentúan el diseño y son parte clave de las fachadas. En los planos arquitectónicos es muy importante que se destaque su ubicación, ya que esto indica las entradas principales de la obra y el acceso al servicio. Aquí tenemos a la vegetación. Esta es muy importante ya que contribuye a darle vida a nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que la vegetación que usemos sea adecuada al clima donde está ubicado nuestro proyecto. Se suele usar un formato de dibujo en planta con vista superior para representar a las plantas arquitectónicas y en forma de alzado para los cortes, fachadas, etc. Después de eso tenemos a la escala humana. Al igual que la vegetación, la escala humana contribuye a dar vida y realza nuestro proyecto, lo cual le hace ver más real. Y finalmente tenemos a las dimensiones. Estas se refieren al tamaño del papel en que será mostrado nuestro proyecto arquitectónico. Se debe escoger un tamaño adecuado, en especial cuando otros deseen imprimir el documento creado. Muchas gracias.